comida no es energía. Y cuantas más, y que el azúcar muchísimo menos, tampoco es energía. La comida es combustible, como también lo son nuestras reservas de combustible que tengamos, el glucógeno que podamos tener almacenado o la grasa que podamos tener almacenada. Eso es combustible. Y el combustible, si no se convierte en energía, no sirve para nada. Antonio, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento de volver a verte. Ya lo decíamos antes off the record, que la primera vez que tú y yo conversamos así tiempo fue poquito antes de que iniciara esa aventura. Recuerdo que tu primera parada era Italia y ya me decía, Antonio, me voy para Italia y ya desde Italia ya no sé a dónde iré. Yo te he seguido en la distancia y he visto, vamos, que has recorrido ya muchos kilómetros. Sí, mira, han sido 7 países, 30 ciudades y todo en un año y medio. O sea, ha sido de verdad una locura y qué bonito saber también de que los dos hemos tenido un recorrido este último año y medio que ha sido espectacular. Yo te lo decía también antes. Tú has tenido un viaje, no el mismo tipo de viaje que he tenido yo, pero has tenido un viaje con tus libros, con tus colaboraciones, con las entrevistas que has hecho. Me dio gusto ver de que mi gran amiga Teresa Terol te entrevistó también para su podcast y que tienes un nuevo hijo, porque yo te entrevisté en aquel momento por ese hijo que tenías en aquel momento, ese libro espectacular también, pero el de ahora es un lujazo y ya seguramente hablaremos de él. Pero antes que nada, Antonio, a mí me gusta que las personas, a mí no me gusta presentar a mis invitados, me gusta que ellos se presenten. Y me gustaría brevemente si le puedes explicar a la persona que te está viendo, que no te conoce, quién es Antonio Valenzuela. Sí, claro. Bueno, pues Antonio Valenzuela es un curioso empedernido que desde pequeñito le encantaba estudiar, le encanta aprender cosas nuevas, sobre todo, bueno, de muchas cosas diferentes, pero mucho enfocado a la salud. Y ya sea también por mi motivación como paciente, y ya no solo como paciente, yo tengo antecedentes en mi vida, pues, de obesidad, de enfermedades autoinmunes, tengo hipotiroidismo de Hashimoto, tengo una serie de historias que eso, más mi formación sanitaria, yo me inicié como fisioterapeuta, pues me llevaron al mundo de la psiconeuroinmunología clínica. Para las personas que nos están escuchando que sean de América, medicina funcional, porque es un concepto que yo creo que ellos lo van a entender mejor, que es al final aplicar todo aquello que funciona para mejorar la salud, y porque lo que no funciona no es medicina. Entonces sería enfocarnos más hacia el estilo de vida, hacia una alimentación saludable, hacia esos factores, ese contexto de la persona que le hace enfermar. Y eso me llevó pues a la práctica clínica, ya no solo tratando a pacientes con fisioterapia, sino tratándolos o modificando sus hábitos. Y como dicen, ¿no?, que tu ikigai lo encuentras en aquello que te hace feliz o aquello que te gustaba hacer cuando eras pequeñito. Yo, David, lo que más me gustaba hacer cuando era pequeño era los dibujos de La vida es así, esos dibujos en los cuales se enseñaba el funcionamiento del cuerpo humano y eran todo como muñequitos, no eran los glóbulos rojos, eran unos muñequitos de color rojo que llevaban el oxígeno. Después estaban los soldaditos, que eran nuestros glóbulos blancos que nos defendían. Las neuronas eran unos atletas que corrían muy rápido llevando la información de un sitio a otro. A mí lo que más me gustaba en el mundo era ver esos dibujos y después machacar a todas las personas que me rodeaban, ya tío, a mis 4, a mis 5, a mis 6 años, explicándoles cómo funcionaba el cuerpo. Entonces, claro, si ya me veía yo en aquella época así, ahora es lógico que me dedique también a la divulgación, pues eso, a todo lo que aprendo, pues divulgarlo en cuantos más canales posible para que le llegue a cuantas más personas posible para contribuir, poner mi granito de arena para mejorar la salud de todas las personas que se crucen en mi vida. Qué espectacular y qué bonito además esa historia de que desde tan chiquitito te llamara la atención, ¿no? Y que al final te das cuenta cómo desde muy pequeño se nos siembra, ya sea de parte de nuestros padres, de parte del contexto del entorno, esas ideas que luego calan en la vida y que te permiten justamente encontrar un propósito que a día de hoy puede ser ese, el día de mañana puede ser otro distinto. Y a mí no me deja de sorprender de que prácticamente yo me atrevería a decir el 98% de las personas que he entrevistado en el podcast
casi todos llegan al mundo de la salud directo o indirectamente por un problema propio, ¿no? Y a mí me gustaría, sobre todo para poner un poquito en contexto a las personas, lo que vamos a estar hablando a día de hoy, porque básicamente estamos hablando de la base de la salud, de la base del funcionamiento de nuestro organismo, que son las mitocondrias. Muchas veces cuando hablamos del organismo, de fisiología, nos solemos centrar en las células, ¿no? Y se dice que tenemos billones de células en nuestro cuerpo. Luego nos hablan de que tenemos más bacterias incluso que células, de que podríamos ser el huésped o el hospedador. Ahí hay una lucha entre bacterias y células. Pero la realidad es que tenemos incluso más mitocondrias, ¿no? Tú hablas en tu libro de que son unas 2000 aproximadamente en promedio por célula. Entonces, para poner en contexto a las personas que nos estén escuchando, ¿qué es la mitocondria y qué importancia tiene en nuestro organismo? Teniendo en cuenta que hay 2000 por cada una de esas billones de células que tenemos dentro. Ahí está. Y cuanta más importancia tiene la célula, más mitocondrias tiene. Estamos hablando que a lo mejor un espermatozoide puede tener unas 200 mitocondrias, entre 200 y 400. Se ve que no somos muy importantes, David. Pero, por ejemplo, si te vas ya, por ejemplo, a un músculo esquelético, puede tener 4.000, de 4 y 6.000 mitocondrias por célula. Una neurona puede superar las 6.000, incluso 9.000 mitocondrias. Muy bueno, y si te vas a un nervio, que ya es muy largo, es que estamos hablando que puede tener 1.000.000 de mitocondrias un nervio. Entonces, claro, es una locura. Y claro, ¿y por qué hay tantas? Porque al final una de las máximas de la psiconeuroinmunología clínica se dice en inglés, it's all about the energy, es decir, todo depende de la energía. Es decir, al final, cuando una persona muere porque es incapaz de producir energía. Es decir, una célula muere cuando colapsa su capacidad de producción energética. Y de hecho, la célula lucha hasta el último momento para poder producir energía. Una de las causas, por ejemplo, cuando vemos la alteración de la función energética de una célula es el cáncer. El cáncer sería el paradigma de una célula en la cual su capacidad de producir energía se ha visto comprometida y se ha visto alterada. Y entonces, claro, eso es lo más importante que hay, la producción de energía, porque sin energía nuestro cuerpo no puede funcionar. Pero aquí hay algo que no me cansaré de decirlo y gracias a ti, pues vamos, y ahí yo sé que tú y yo estamos súper alineados. Este es un canal para mí como estar en mi casa porque sé que tus valores y tu manera de transmitir es la que yo tengo, la que yo aspiro a tener, entonces estoy muy contento. Y que la gente que nos escuche no piensen, porque es un mensaje que la industria alimentaria lo ha trabajado muy, muy bien, ha gastado mucho dinero en el marketing, que la comida no es energía, ¿vale? Y cuantas más, y que el azúcar, muchísimo menos, tampoco es energía. La comida es combustible, como también lo son nuestras reservas de combustible que tengamos, el glucógeno que podamos tener almacenado o la grasa que podamos tener almacenada. Eso es combustible. Y el combustible, si no se convierte en energía, no sirve para nada. Es decir, tú puedes tener un coche, lo puedes llenar de gasolina todo lo que quieras, lo puedes tener en el depósito a rebosar, que si esa gasolina no la quema el motor y la convierte en energía, da igual, el coche no va a andar. Pues eso es exactamente lo que ocurre. La mitocondria es el motor de la célula. Y entonces, si la mitocondria no funciona bien, da igual la cantidad de combustible que tú metas, ¿no? Que al final no lo vas a quemar. De hecho, una de las consecuencias más evidentes que tenemos cuando las mitocondrias no funcionan bien es que ese combustible o bien se va hacia el depósito de grasa, es decir, lo almacenamos porque no lo podemos usar, o bien se queda circulando en nuestra sangre. Entonces, cuando las mitocondrias fallan, tenemos como consecuencia la elevación de la glucosa y de los triglicéridos en sangre. Que también es viceversa, que cuando nosotros metemos un exceso de combustible en la sangre por una conducta alimentaria en la cual comemos en exceso glucosa, comemos en exceso calorías, tenemos grasa y glucosa en sangre, eso también puede atorar
a ese motor de Fórmula 1 que tenemos en cada una de nuestras células. Pero bueno, en definitiva sería eso, sería la parte de la célula que produce la energía, y esa energía la produce mediante los alimentos, la glucosa y más especialmente la grasa, junto con oxígeno. Eso es muy importante. La mitocondria solo funciona si le puede llegar oxígeno. Coge esas sustancias, combustible y oxígeno, y los convierte en energía que se desprende de una serie de reacciones físico-químicas muy sofisticadas que se llama la cadena transportadora de electrones, y ahí toda la energía que se desprende, nuestro cuerpo la utiliza para almacenarla como en una batería, como en una pila, que es el ATP, el adenosín trifosfato. Entonces, una vez que esa batería se carga, ese ATP está cargado, está, digamos, formado, pues la célula lo que utiliza es el ATP como moneda para cuando necesita energía lo gasta. Es decir, pues necesito energía para producir un neurotransmisor, pues gasto X monedas de ATP. Las neuronas lo necesitan para trabajar, el músculo para contraerse, el hígado para tal. Todas las funciones del cuerpo dependen del ATP. Sin el ATP no pueden funcionar, y el ATP es energía. ¿Por qué tú lo comparas con, o generalmente, no únicamente tú en el mundo de la ciencia, se le compara a la mitocondria con una planta de energía nuclear Sí, para nuestro cuerpo, para nuestra célula? sí. Pues mira, y aquí sí es cierto que me tengo que poner un poco la medallita, ¿vale? Porque normalmente a las mitocondrias las suelen denominar como centrales eléctricas, ¿no? O centrales energéticas. Yo, y seguro que ha habido más personas que lo han hecho, ¿vale? Te quiero decir, no quiero decir ya ahora que haya descubierto ni que por esa historia me vayan a dar el Nobel, pero yo suelo definirla más que como una central eléctrica, la suelo nombrar como una central nuclear. ¿Por qué la nombro como una central nuclear? Pues mira, por varias cosas. La primera es que las centrales nucleares son capaces con muy pequeña cantidad de combustible producir una ingente cantidad de energía. Y eso es lo que hace nuestra mitocondria. Cuando la mitocondria funciona bien, con un poquito de combustible podemos generar mucha energía. Que eso es algo que hoy día nos puede no gustar. ¿Por qué? Porque estamos en un contexto en el que queremos comer mucho y estar muy delgados, pero desde el punto de vista evolutivo y desde el punto de vista de la fisiología tiene todo el sentido del mundo. Las personas piensan muchas veces que nuestro cuerpo gasta mucha energía, pero una persona cualquiera puede hacer una maratón y puede necesitar menos calorías para hacer una maratón que el aporte calórico de un Big Mac, por ejemplo. Es decir, que para quemar las calorías que tiene un Big Mac necesitas correr una maratón. O sea, imagínate la eficiencia que tenemos a nivel del metabolismo. Entonces eso sería lo primero. Con poquita cantidad puede producir una ingente cantidad de energía. Pero esa ingente cantidad de energía que produce tiene un lado, digamos, por decirlo de alguna forma, oscuro, que es en la energía nuclear sería la radioactividad, ¿no? Los residuos radioactivos, pero en la mitocondria sería el estrés oxidativo, los famosos radicales libres. Los radicales libres son, tampoco quiero entrar hoy aquí a dar una masterclass de física y de química para que las personas no entiendan, son unas moléculas, bueno, cuando nosotros, y esa también es otra de las causas por las que yo hablo de central nuclear, porque sería como una especie de aceleradora de partículas. La mitocondria lo que hace es que mete electrones en una cosa que se llama cadena transportadora de electrones, y ahí lo que hace es que van a toda velocidad. ¿Qué ocurre? Que de vez en cuando alguno de esos electrones se escapa porque va a tanta velocidad que se escapa, y cuando se escapa puede alterar la estructura de otras sustancias, por ejemplo el oxígeno o el nitrógeno. Entonces, cuando altera las sustancias, pues eso se convierte en moléculas altamente inestables, que eso es lo que se conoce como estrés oxidativo. Ese oxígeno que se ha alterado porque un electrón ha chocado contra él, ¿qué le ocurre? Pues que se convierte en una molécula muy inestable que puede dañar a la célula. Pero no pasa nada. ¿Por qué? Porque como la energía la producimos dentro de la central nuclear está primero muy protegida para que esos
radicales libres no se escapen, o al menos se escapen solo una pequeñita cantidad que incluso es beneficiosa para la célula, porque un poquito de estrés oxidativo es genial para fortalecer a la célula, para lo que se llama hormesis, pero si hay mucho ya tenemos problemas. Entonces, primero, la mitocondria no deja que se escapen de ella, pero es que después la mitocondria es capaz de desactivarlos con el uso de antioxidantes. Antioxidantes que produce nuestra propia célula, por ejemplo, el glutatión, la coenzima Q10, etc. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la mitocondria no funciona bien, la célula tiene que tirar de alguna forma para producir energía. Entonces pasa, dice, bueno, ya que tu mitocondria no funcionan bien, pues yo voy a producir la energía en medio de mi sopa. Es decir, las células son al final unas bolitas de grasa con agua y sales minerales dentro, y ahí están flotando los orgánulos. Pues ese agua con sales minerales, esa sopa que es el interior de la célula, se llama citoplasma. Pues la célula, cuando la mitocondria no funciona bien, coge y utiliza el combustible y lo quema en mitad de la célula. Y claro, eso es también el símil que yo lo he puesto muchas veces, que es la diferencia entre quemar, si estamos en una habitación, entre quemar madera en una estufa o quemarla, hacer una hoguera en mitad del salón. Si la haces en mitad del salón, quemas la habitación, y que sería ese estrés oxidativo del que hablamos. Y aquí también ocurre otra cosa, y ya me callo y te dejo que tú hables un poco, que estoy monopolizando. Aquí también ocurre otra cosa, que cuando la mitocondria falla, decimos, bueno, no pasa nada, ¿no? Porque aunque haya daño, pues quemamos el combustible en la célula. Pero aquí pasa una cosa que las personas que nos están escuchando tienen que tenerlo presente, que dentro de la célula, en el citoplasma, solo se puede quemar glucosa, nunca se puede quemar grasa. Entonces, si nuestras mitocondrias no funcionan bien, no podemos quemar grasa. Y tenemos la paradoja que pacientes o personas con disfunción mitocondrial tienen un exceso de grasa acumulada en su cuerpo que no pueden utilizar como combustible. Entonces, ¿qué ocurre? Que tienen hambre, y como tienen hambre continuamente porque no pueden utilizar esa grasa, ¿de qué le va a pedir el cuerpo? Pues le va a pedir más glucosa. Entonces son el famoso glucodependencia. ¿Y qué ocurre? Que cuanta más glucosa comes, más dañas a tu mitocondria y va en ese círculo vicioso tan nefasto en el que están muchas personas, desafortunadamente, hoy día. Mire, ya seguramente, es que, claro, tengo la cabeza así de tantas cosas que quiero que retomemos, porque has hablado de energía, has hablado de glucosa, has hablado de grasa, sé que por allí también entraría el concepto de flexibilidad metabólica, seguramente Sí. llegaremos allí. Pero me gustaría volver un poquito atrás y quiero que la gente entienda cómo se originó la mitocondria. Es decir, ¿por qué ella está allí? O sea, ¿por qué juega esa función y por qué es fundamental? Ya has mencionado un poquito del papel que juega dentro de nuestro organismo y cómo es fundamental de tener una mitocondria saludable a la hora de no solamente tener una buena salud, sino también un buen físico. Pero, ¿cómo se originó evolutivamente la mitocondria? ¿Por qué está allí y juega ese papel tan importante dentro de nosotros? Pues eso es una historia muy bonita que se la debemos a una bióloga molecular, la profesora Lynn Margulis, que ella investigó lo que se llama la teoría hologenómica. La teoría hologenómica nos viene a decir que sí es cierto que la base de la evolución es la competencia entre especies, pero que sin la cooperación entre especies tampoco podríamos estar aquí. Y ahí se habla de la teoría de los simbiontes, ¿no? Nosotros somos nosotros y nuestras bacterias. ¿Por qué? Porque sin nuestra microbiota, nuestro cuerpo no podría funcionar. Pero al igual que nuestro cuerpo establece una simbiosis entre nuestras células y nuestra microbiota, también tenemos otra simbiosis mucho más antigua, que es entre nuestras células y nuestras mitocondrias. Y claro, y ahora personas pueden decir, bueno, pero Antonio, si estás diciendo que la célula es parte de la mitocondria, ¿por qué se establece esa simbiosis? Pues mira, David, yo te cuento una curiosidad en este aspecto, y es que yo hice el bachillerato de ciencias, después hice la carrera de fisioterapia y después hice psiconeuroinmunología clínica. Es decir, no fue hasta que llegué a la PNI, después de 6 años de formación,
médica, digamos, en el ámbito de la salud, en el cual yo no supe que la mitocondria tenía su propio ADN, porque la mitocondria tiene su propio ADN, y el ADN que tiene la mitocondria es un ADN bacteriano, es decir, no es un ADN en doble hélice, en forma de cromosoma, como tiene el núcleo de nuestra célula, sino que es un ADN circular, como el de la bacteria. ¿Y por qué tiene ADN bacteriano la mitocondria? Porque es una bacteria, es decir, una bacteria, como yo digo en el libro, venida a más, pero es una bacteria, es decir, y eso ocurrió que gracias a una historia de amor entre una célula procariota primitiva y una arquea que era capaz de producir energía mediante el oxígeno, ¿qué ocurrió? Que esa bacteria, esa procariota grande, gordota, vio a esa bacteria pequeñita que era súper especial porque podía usar oxígeno para producir mucha energía. Entonces se la comió, literalmente. Y cuando se la comió, ahí se produjo un diálogo molecular entre esas dos estructuras. Entonces la bacteria pequeñita le dijo a la grande, si no me comes, si no me digieres, yo puedo hacer algo por ti, y es que puedo producirte mucha energía. Entonces la célula grande dijo, a ver, a mí eso me interesa, explícamelo de una manera más detenida. Y dijo, sí, yo puedo usar oxígeno, tú me suministras energía, me suministras combustible y yo voy a producir energía. Entonces dijo, vale, me interesa. Y eso ocurrió entonces. ¿Y qué pasó? Que gracias a que esa célula incorporó una mitocondria primitiva, pudo tener energía suficiente. Y como pudo tener energía suficiente, pues se dedicó, en vez de a sobrevivir, a supervivir. Y como vivía por encima de lo que necesitaba, pues empezó a decir, oye, ¿y si yo me asocio con otra célula? Pues mira, pues ya somos dos. Y si me asocio con tres, y entonces fue como empezaron los seres pluricelulares, de los que tú y yo, pues somos buena muestra de ello. Entonces sí, no se hubiesen unido esas dos bacterias primitivas, no se podría haber podido generar la energía necesaria, compatible con que tú y yo estuviésemos aquí. Entonces a ese matrimonio antiguo, a esa historia de amor, le debemos que tú y yo estemos aquí. Y eso es muy importante porque todo lo que le beneficia a la mitocondria le beneficia todo lo que le beneficia a la microbiota le beneficia a las mitocondrias, porque las mitocondrias son bacterias y por ende todo lo contrario, todo lo que perjudica a las bacterias le va a perjudicar a la mitocondria. Por eso, por ejemplo, sabemos que la contaminación ambiental, los pesticidas, incluso la radiación electromagnética sabemos que es un enemigo de las bacterias, pues eso daña a la mitocondria. Y sabemos que hay mucha más prevalencia, por ejemplo, de patologías como la fibromialgia, que es la patología mitocondrial por excelencia, en personas que están en contacto íntimo con pesticidas, con contaminantes, etc. Y esta me llama la atención porque es brutal, ¿no? Me encanta cómo lo has contado, ¿no? Como una historia de amor entre una célula y una bacteria. Y pudiésemos entonces asegurar a día de hoy de que, bueno, por una parte creo que sí, de que dependemos de las bacterias, literalmente hablando. Y yo te pregunto algo, porque es una duda que es bastante frecuente: ¿quién es el huésped de quién? Teniendo en cuenta que si estamos hablando de que la mitocondria se puede definir como una bacteria y luego también tenemos una comunidad de bacterias a nivel de microbiota brutalmente enorme, ¿quién es el huésped de quién? Ya, esa es una gran pregunta. Me gusta el concepto holobionte, ¿no? O de superorganismo en el cual no hay huésped y hospedador. Pero yo lo que creo es que todos nosotros, tanto tú como yo, como las bacterias, todos somos huésped. Somos huésped del ADN. Entonces, al final, todos somos hospedadores del ADN y el ADN es el que lo crea todo y crea esa supraconciencia que hace que tú y yo podemos estar filosofando aquí, pero ya te digo que es difícil de saber porque, claro, si tú miras, si es cierto, bueno, sí es cierto, claro, que si a un animal le quitas toda su microbiota, a un ratoncito de laboratorio, es cierto que puede sobrevivir poco tiempo, pero no muere instantáneamente. Pero por eso te quiero decir que es cierto que, a ver, que nosotros quizás seamos más huéspedes que ellas, pero que al final
todo es un todo y que sin ellos, mira, en el máster de microbiota de Regenera, en el cual yo soy el director, a mi asignatura le llamo, que es el inicio, la teoría del todo. Y porque digo eso, ¿no? Que es un todo unido y es muy difícil saber qué depende de qué, pero es un todo interconectado, no es un cosmos en el cual cuando tocamos algo, al final estamos dañando toda la estructura o estamos alterando el funcionamiento de todo. Y cuando nosotros alteramos algo tan inocente como tomar un caramelo con un edulcorante, ¿no? Sucralosa o stevia. Bueno, la stevia quizás es menos problemática en ese aspecto, pero la sacarina o tal, obviamente eso no te va a matar, ni mucho menos, ni por tomarte un caramelo un día se vaya a perjudicar tu salud. No, la gente me tiene que entender, pero sí sabemos que el uso continuado de edulcorantes altera la microbiota y al alterar la microbiota se altera el equilibrio de nuestro organismo y nos puede llevar a mayor facilidad para desarrollar diabetes. Algo tan tonto o tan inocente como un caramelito sin azúcar, ¿no? Que puede decir, bueno, si no tiene azúcar, entonces claro, al final es un todo interconectado, pero eso tiene también algo bueno y es que las medidas universales saludables mejoran todo, porque cuando la alimentación tú miras a la cúrcuma y dices, guau, es que la cúrcuma es una pasada, sí, pero la cúrcuma te mejora la mitocondria, te mejora la microbiota, te mejora la neuroinflamación, te mejora todo. Entonces, ejercicio físico, da igual, mira ejercicio físico y te mejora la mitocondria, la microbiota. Entonces, claro, al final es cierto que está todo interconectado, pero eso es para lo malo, pero también para lo bueno. Bueno, al final es como a mí me encanta por eso la frase que dice, como es arriba es abajo, como es adentro es afuera. Todos los sistemas realmente no tienen mucha diferencia en cómo funcionan. Y es lo que hace también, Antonio, de que sea tan fácil, pero a la vez tan complejo, ¿no? Cuando uno tiene una patología, muchas veces la gente se suele abrumar, pero la ventaja está en que con un cambio que hagas, ya eso afecta a todo el sistema y por eso uno puede ver mejoría. Era lo que tú decías, la exposición al sol influye en la microbiota, influye en la mitocondria también. El cambio en la alimentación, lo mismo. Entonces, claro, solamente con un hábito que tú incluyas, puedes mejorar absolutamente todo el sistema. Entonces, ¿qué es lo que hace justamente que sea fácil, entre comillas, el tener salud? Obviamente lo que hace que sea más complejo es realmente el entorno esogénico y dopaminérgico, pero es a su vez lo que permite que tenga esa facilidad para nuestro sistema, nuestro organismo, lo que tú decías, supervivir, porque estamos aquí para supervivir y lamentablemente estamos sobreviviendo por el entorno en el que vivimos. Y yo quería volver a algo que me ha llamado mucho la atención porque has hablado de grasas, has hablado de azúcar, has hablado de flexibilidad metabólica y somos energía, tú lo comentabas, lo has comentado antes, lo comentas en tu libro. Yo le agrego que somos energía, no somos calorías, ¿no? Muchas veces yo creo que en el mundo en el que vivimos, muchas veces las personas piensan de que somos calorías y tenemos que ingerir calorías para obtener energía. ¿Cómo nuestro organismo transforma lo que comemos en energía? ¿Cómo transforma los nutrientes y eso lo convierte en esa moneda de cambio que es el ATP? ¿Y cuál es la diferencia? Sin meternos en bioquímica o en fisiología tan a profundidad, ¿cuál es la diferencia de que esa energía la extraiga de un par de huevos a diferencia de que se la está extrayendo de un cereal azucarado? Sí, bueno, aquí lo primero que tendríamos que hablar, pues, obviamente de la mitocondria, pero también tendríamos que hablar, como no, otra vez de la omnipresente insulina, ¿no? La insulina es una hormona que es indispensable para la salud, es una hormona muy potente, pero como no decía el abuelo de Peter Parker, de Spider-Man, que todo gran poder conlleva una gran responsabilidad, pues exactamente le pasa igual a la insulina. Cuando la insulina se va de madre, tenemos un problema. Y eso es lo que ocurre en la mayor parte de la población de las sociedades white, ¿no? De las sociedades occidentalizadas, industrializadas, educadas, ricas y democráticas, ¿no? De la sociedad del mundo que la mayor parte de las personas, en el mundo en el que la mayor parte de las personas vivimos. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que cuando tú comes un cereal azucarado, le estás dando al cuerpo un golpetazo gigantesco de glucosa. Y la industria alimentaria nos dice que eso es energía, ¿no? Y eso es una energía
muy potente y que te va a dar toda la energía que tú necesitas. No, como decía, eso es un combustible. Y para que el combustible llegue al sitio en el que tiene que llegar primero, tiene que ser absorbido y para eso existe la insulina. Pero ¿qué ocurre con la insulina? Que la insulina señaliza almacenamiento, es decir, cuando nosotros comemos, justo después de comer, la comida que hemos comido va para almacenarse, ¿no? ¿Y eso qué ocurre? Pues eso no está nada mal, te quiero decir, cuando comes comida real, te quiero decir, tú te comes una batata y no pasa nada. ¿Por qué? Porque genera X cantidad de insulina, pero cuando tú te tomas unos cereales azucarados, genera 10 veces o 20 veces o 100 veces más insulina que al comerte una batata. Y eso es un problema, ¿por qué? Porque esa insulina está en mayor cantidad y durante más tiempo a nivel del organismo. Y eso es un problema, ¿por qué? Porque la insulina cuando está alta genera lipogénesis, es decir, corta la utilización de la grasa como combustible y corta el uso de la grasa como combustible. Entonces, mientras que la glucosa esté alta, perdón, la glucosa también, pero mientras que la insulina esté alta, nuestras células se vuelven lo que se llama rígidas metabólicamente, que lo habías dicho tú antes el concepto de rigidez metabólica. La flexibilidad metabólica es la capacidad que tiene nuestra célula de utilizar grasa o azúcar, para que la gente nos entienda, no sería azúcar, sería glucosa, como combustible en cada momento. Entonces hay momentos en los que es óptimo utilizar la glucosa, por ejemplo, cuando tenemos que hacer un esfuerzo muy potente, tenemos que hacer una carrera muy grande y muy rápida o muy energética y necesitamos glucosa, pero para el día a día lo ideal es que funcionemos con grasa. ¿Por qué? Porque es una fuente de energía más limpia, que lo vamos a hablar ahora, es un combustible más limpio y que ofrece una serie de ventajas. Pero ¿qué ocurre? Que si estamos todo el día con la insulina alta, no podemos utilizar la grasa como combustible. Y esto es un problemón. ¿Por qué? Porque como decía antes, ¿no? Si nosotros no podemos usar grasa, tenemos dos problemas. El primero, que no podemos acceder a nuestras reservas energéticas que son de grasa, por lo tanto, somos presos y esclavos de la comida, porque es las personas, ¿no? Que dicen, Antonio, es que yo no puedo pasar tiempo sin comer. Yo, si no como entre el desayuno y el almuerzo, me mareo. O si yo me levanto por la mañana y no como, me mareo. O si doy un paseo, por muy liviano que sea, en ayunas, es que me caigo al suelo. ¿Por qué ocurre eso? Porque esa persona no puede utilizar sus reservas de grasa. Y entonces, al no poderla utilizar, en cuanto que la glucosa baja un poquito de sangre, nuestro cerebro se pone nervioso y al ponerse nervioso orquesta toda esa pantomima de mareo, de malestar, de tal, para decirte, oye, come. Entonces, eso por una parte, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que la grasa es mucho más eficiente, es decir, podemos generar mucha más energía por molécula de grasa que por molécula de glucosa, y después tiene varios beneficios más. ¿Cuáles? Uno de ellos es que produce menos radicales libres, que es algo que nos interesa, menos estrés oxidativo, produces, como ya digo, más energía, pero después también ocurre otra cosa, y es que las personas que no están escuchando, si son del bachillerato de ciencias, escucharían, ¿no?, que en el metabolismo se produce, ¿no?, glucosa o grasa y se genera energía, dióxido de carbono y agua, ¿no? ¿Y qué ocurre? Pues que la energía es fenomenal, el dióxido de carbono todos sabíamos que lo expulsábamos, pero de ese agua no se hablaba nada, ¿no? David, ¿a ti te hablaron alguna vez de ese agua que se producía? ¿Decían algo? No, ¿a que no? No nos decían nada. Pues ese agua es un agua muy especial, porque es un agua que se llama metabólica, un agua que se llama estructurada. Y eso es un agua que se produce dentro de la mitocondria y la mitocondria la vierte dentro de la célula. Es un agua que tiene unas propiedades físicas diferentes, es como, por decirlo de alguna forma, como más viscosa, para que las personas que nos escuchan lo entiendan. ¿Y qué ocurre? ¿Por qué ese agua es necesaria? Porque ese agua lo que hace es que mantiene los orgánulos y, como yo decía antes, ¿no?, la célula es como una bolsa de grasa, como una esfera de grasa, dentro tiene agua, tiene una sopa. Pues claro, si imaginamos por qué
el núcleo de la célula no está pegado con el aparato de Golgi o las cosas que están ahí no se apelotonan todas. Porque el agua de ahí tiene una estructura especial que mantiene cada cosa en su sitio. Una estructura, decía, agua estructurada. Entonces, cuando la mitocondria no funciona bien, no utiliza grasa como combustible. Y si no utilizamos grasa como combustible, no podemos producir agua estructurada. Y al no producir agua estructurada, el orden dentro de la célula se daña. Y eso es algo que ahora mismo a lo mejor no le damos mucha importancia, pero las personas que nos estén escuchando, cosas alteradas dentro de una célula, eso es Parkinson, si hablamos de alfa-sinucleína, es Alzheimer, si hablamos de los bastoncillos de proteína beta-tau o de la proteína amiloide, es decir, hablamos de patologías muy serias. Eso es una de las causas por las cuales la flexibilidad metabólica, que la puede impulsar, por ejemplo, con una dieta cetogénica, con un patrón de ayuno, más ejercicio, con diversos factores, mejora esas patologías, ya no solo porque la dieta cetogénica sea antiinflamatoria, porque la grasa sea un nutriente específico fenomenal para el cerebro, porque el cerebro se nutra de grasa, no, porque con la dieta cetogénica mejoras la producción de energía de la neurona, pero es que después también hidratas con agua estructurada la neurona y evitas que esas proteínas que puedan solubilizarse dentro de la neurona y dañarla, lo evitas, digamos, con esa agua estructurada. Y yo te quería preguntar, porque aquí hemos hablado hasta ahora de, claro, de alimentos, de energía, de calorías, grasas y glucosa. ¿Qué otras formas tiene nuestro organismo o las mitocondrias de producir energía, o esa es únicamente la vía que tienen para producir energía para nuestro cuerpo? Es decir, para transformar o para tener esa moneda de intercambio. Sí, bueno, ahí has dado otra vez en la clave, es decir, es cierto que nuestra célula necesita, es decir, una mitocondria no puede producir energía si no tiene combustible, ¿no? Si no tiene glucosa o si no tiene grasa o si no tiene algún aminoácido que lo glicolice, es decir, entonces claro, es cierto que necesitamos un combustible, es decir, la mitocondria no puede funcionar de la nada, ¿vale? Pero dicho eso, hay cosas o hay una cosa en particular que hace que la mitocondria sea capaz de producir más energía y la energía de una forma mejor a partir de esos nutrientes. Y es la radiación solar, ¿no? Por ejemplo, sabemos decir, una persona, si alguien, y eso yo en el libro hablo, ¿no? De Giri Baji era una yogini, de la cual Paramahansa Yogananda habla en su libro, ¿no? Y esta yogini decía que solo se alimentaba del sol y de agua, ¿no? Yo eso te quiero decir aquí, las personas que me escuchen, que lo tomen como, como algo, como algo más anecdótico, ¿no? Y como algo literario en el libro. Yo no le digo a la gente que deje de comer, que solo con sol y con agua se puede nutrir. Pero lo que yo digo es que ella no estaba 100% equivocada. Es decir, porque el sol nutre. Es decir, cuando nosotros tomamos el sol y tomamos el sol en todo su espectro, es decir, cada momento del día tiene un espectro de radiación electromagnética que mejora la mitocondria de una forma. Cuando nosotros tomamos el sol, mejoramos la capacidad de producir energía de la mitocondria. Entonces, desde ese punto de vista, sí podríamos decir que el sol es un nutriente. Y por ejemplo, y sobre todo, bueno, siempre, pero sobre todo, por ejemplo, cuando estamos en un proceso de ayuno o estamos en un proceso en el cual no hemos comido, que al fin y al cabo es un ayuno, se puede decir, ahí la radiación solar es todavía más interesante porque facilita cuando nosotros estamos en un contexto de no alimento, tomamos el sol, nuestro cuerpo se genera una sinfonía molecular, hormonal, que hace que seamos capaces de utilizar nuestra grasa como combustible y que nuestra mitocondria funcione bien. Por eso, tomar el sol es algo no solo beneficioso desde el punto de vista estético, que nos pongamos morenitos, sino que energéticamente el sol es energía y es energía literal, es decir, mejora la capacidad de producir energía de nuestro cuerpo. Claro, te lo preguntaba justamente porque se menciona en muchas ocasiones
de que somos piezoeléctricos, de que podemos generar, por ejemplo, energía a través del movimiento. Se habla también del tema, bueno, lo que tú mencionabas, el tema del sol, el tema de la correcta hidratación, del grounding también. Y entiendes que al final todos estos mecanismos lo que justamente promueven es una eficiencia energética a través de la mitocondria o a través de la mitocondria, ¿no? Tiene sentido. Y por eso también eso lo junto con el tema de las grasas y el azúcar y esa flexibilidad metabólica, lo que tú decías de que era más eficiente producir energía a partir de las grasas y no del azúcar. Entonces, claro, aquí a lo que quiero llegar es justamente de cómo podríamos potenciar justamente las funciones de la mitocondria para que sea lo más eficiente posible, porque si estamos hablando de que son nuestras centrales nucleares, esa que nos provee de energía y que luego tú has mencionado que está esa disfunción muchas veces detrás de muchas patologías modernas, entonces lo que queremos a día de hoy, todas las personas que nos estén escuchando, lo que quieren es justamente potenciar, o sea, que sea esa mitocondria lo más eficiente posible. Entonces, ¿cuáles de esos hábitos que ya un poco hemos mencionado, cuáles serían las estrategias que pudiésemos utilizar para potenciar al máximo el funcionamiento de nuestras mitocondrias? Pues mira, muchas personas que nos están escuchando, que yo sé que pertenecen a tu tribu, todo lo que yo les voy a decir o muchas cosas de las que les voy a decir van a decir, ay, eso yo lo hago, o eso yo también, o eso tal. Entonces ya partimos por esa base que sé que muchas van a tener esos deberes hechos, ¿no? Entonces, es cierto que desde la alimentación es súper importante, ¿no? Es mejor, como ya hemos dicho, tener una dieta baja en hidratos de carbono o ajustada en hidratos de carbono al gasto calórico y al nivel de actividad física de la persona, pero en la cual primen las grasas saludables, la proteína y el aporte de polifenoles. Es muy interesante, por ejemplo, los principios activos que nos vamos a encontrar en los frutos rojos, en la granada, el té verde. Yo hablo del té verde mucho en el libro, hablo del té verde como un gran activador mitocondrial. Por ejemplo, una práctica muy buena sería, y así matamos dos pájaros de un tiro, porque bueno, antes de eso, para que la gente le quede claro, la mitocondria es una chica de extremos. Le encantan los extremos para funcionar bien. Entonces, todo lo que sea extremo le va a venir bien. Entonces, ¿qué cosas le encantan a la mitocondria? A la mitocondria le encanta que cuando comas hasta saciarte, con comida de calidad, pero que después estés un periodo largo del día en el cual no ingieras alimento. Entonces, ese ayuno, que a partir de 12 horas, mejor extenderlo, 13, 14, 15, 16 horas, sabemos que optimiza la función de la mitocondria. Cuando una persona come, aunque coma comida súper saludable durante muchas horas a lo largo del día y muchas veces a lo largo del día, y nuestra sangre continuamente va circulando combustible procedente de la comida, se genera una cuestión que se llama confusión mitocondrial, y científicamente se llama así, es un término. Entonces, la mitocondria se vuelve loca cuando estamos continuamente comiendo, y lejos de producir más energía, se aturulla, ¿no? Y al aturullarse produce menos energía. Entonces, eso es algo que ya sería la primera práctica, dejar al menos 12 horas entre la cena y el desayuno. Si vamos 14 horas, sería genial. Si queremos extender hasta 16, súper. En ese contexto de no haber comido por la mañana, ahí una infusión de té verde con cúrcuma, con jengibre, son tres cosas que son altamente activadoras de las mitocondrias. Y de hecho, mira, David, qué estudio más chulo vi, porque algo que me ha permitido a mí el libro ha sido ver cosas muy chulas. Pues mira qué potencia. Hay artículos que nos dicen que el té verde es un gran activador mitocondrial, sobre todo si te lo tomas mientras que, te quiero decir, no sobre todo, que se potencia cuando te lo tomas frente a la luz del sol. Es decir, tomarte el té verde en ayunas, tomando el sol, viendo el sol, mejora todavía más la función mitocondrial que tomar el sol solo o tomar el té por separado. Es decir, el sol y el té son sinergistas. Mira qué cosa más potente. ¿Qué más cosas le encantan a las mitocondrias? Como habíamos dicho, extremo. Días soleados, noches oscuras. Es decir, durante el día, cuanto más sol tengamos, mucho mejor. El sol, tanto el sol de la mañana y del atardecer, por su contenido en radiación infrarroja, muy interesante para la mitocondria, pero el sol de mediodía, por la radiación
por la luz blanca y la radiación ultravioleta B para producir vitamina D. La vitamina D es muy interesante para la mitocondria también. Pero después las noches oscuras, es decir, lo típico, que eso tú has hablado ya hasta la saciedad, gafas de filtro de luz azul, quitar los dispositivos electrónicos, luces tenues, anaranjadas en casa por la noche, muy interesante. ¿Por qué? Porque el sueño reparador y la ausencia de luz genera melatonina y la melatonina es esencial para una mitocondria saludable. Entonces ya tendríamos luz, oscuridad, hablando ahí del sueño, hemos hablado de alimentación, ayuno, metiendo también el té verde, el sol, que ya hemos estado también hablando de él. ¿Qué más cosas tenemos? Muy importante, ejercicio físico. ¿Qué ejercicio físico? Todo ejercicio físico mejora tu mitocondria. Hacer una flexión, hacer una sentadilla, salir a pasear, correr, nadar, todo ejercicio físico las potencia. Pero hay un patrón que es muy interesante. Cuando hablamos de mitocondria, el ejercicio de fuerza es interesante porque al final el músculo es la casa de la mitocondria, pero si hablamos de sanar la mitocondria, quizás el ejercicio aeróbico sea más interesante, aunque últimamente está más desprestigiado en favor del de fuerza, pero todo ejercicio es interesante. Y aquí hablaríamos de irnos a los extremos, es decir, es un gran volumen en zona 2. La zona 2, para no extenderme, que si no aquí nos va a quedar, te va a quedar macho, perdona porque creo que va a ser como siempre el podcast más largo de los que esté, pero para que las personas no dar una clase de fisiología de actividad física. La zona 2 sería una zona aeróbica media-baja, es decir, es la intensidad, el nivel de intensidad que te permite a ti, es decir, a ti como persona individual, hablar pero no cantar. Y digo a ti, ¿por qué? Porque tú eres un tío muy deportista, que para ti seguro que puedes ir hablando tranquilamente a un trote bonito, es decir, tú puedes ir corriendo y puedes sostener una conversación o puedes ir en bicicleta dándole a esos pedales. Eso para ti sería la zona 2, pero para una persona sedentaria, a lo mejor la zona 2 es una caminata ligera, es decir, hay personas que ya en esa caminata ligera ya van en zona 2. Pues eso le encanta la mitocondria, pero no solo eso, no solo zona 2, sino después irnos al otro extremo, es decir, meter picos de alta intensidad. Sprints, entrenamiento más metabólico, hacer, por ejemplo, si entrenamos en una bicicleta, pues ciclos de alta intensidad en la bicicleta, es decir, alta intensidad. Esa polarización entre zona 2 y alta intensidad le encanta a nuestra mitocondria. ¿Qué más cosas les encanta a nuestra mitocondria? Como te decía, polarización de ejercicio, polarización de luz, polarización de alimentos, perfecto, todo eso. Hay más cosas que a nuestra mitocondria les gustan y es mantener el estrés crónico a raya. Exactamente igual, a nuestra mitocondria le encanta el estrés físico agudo, es decir, le encanta que el estrés lo sienta nuestro cuerpo, es decir, cuando nosotros hacemos flexiones, dominadas, se acelera nuestro corazón, tenemos una respuesta de estrés por activación. El frío, el calor, todo ese estrés le encanta a nuestra mitocondria. Lo que no le gusta es el estrés psicológico crónico. Entonces, todas las herramientas que ayuden a reducir el estrés en nuestra vida, respiraciones lentas, profundas y constantes, guiadas, meditaciones guiadas, socialización, pasar tiempo con nuestra tribu, con nuestra gente, todo lo que reduzca el estrés y que sea saludable, ojo, porque si a mí me dices que tú te quitas el estrés yéndote de cervezas o fumándote unos puritos con tu amigo, eso no va a beneficiar a la mitocondria. Entonces, a eso sería también reducción de estrés. ¿Y qué más cosas? Tenía una en la cabeza y se me vale, los retos térmicos. A la mitocondria le encantan. ¿Por qué? Porque no lo he dicho anteriormente, pero una de las funciones por excelencia de la mitocondria es producir calor, es la responsable de la termorregulación. Cuando nosotros tenemos frío, nuestra mitocondria se activa para producir calor. Entonces, todo lo que sea retar a nuestra mitocondria con frío, estupendo. Duchas de agua fría, baños de agua fría, pero no solo eso. Esto ya lo hablábamos cuando hablábamos en el podcast y hablábamos de Hijos de la Adversidad, mi primer libro. No solo eso, sino salir a la calle. Y si no te quieres dar duchas de agua fría, vale, pero ahora que hay invierno, aquí en España es invierno, hace frío, salir a la calle y sentir el frío en tu cuerpo y ya después abrigarte, es decir, exponerte un poquito al frío. Y el otro extremo también, la sauna es un activador
mitocondrial de primera índole. Hay muchos estudios que nos hablan de cómo cuando nosotros nos exponemos a un baño de sauna, nuestras mitocondrias también se activan. Y a grosso modo habría más cosas, pero si las personas hicieran eso, mitocondrias súper saludables. Mira, y a mí me encanta todo lo que has mencionado porque de hecho son todas estrategias. Bueno, incluso allí me atrevería a incluir el tema del grounding también Sí, muy como importante. efecto beneficioso. Y todo muy bonito y que la gente incluya todos estos hábitos me parecería espectacular, pero hay un concepto que a mí me gusta mucho de Nassim Taleb y él habla de progresar por la vía negativa, ¿no? Entonces, me gustaría saber cuáles son esos factores que afectan la salud mitocondrial a los cuales, y de hecho me uno a un concepto que seguramente le conoce a la doctora Camino Díaz, ella habla siempre en el tema de Sí, tóxicos ambientales y disruptores endocrinos, es cerrar el grifo, ¿no? Obviamente antes de ir a hacer otra estrategia, cierra primero el grifo, deja primero de contaminarte. Entonces, ¿cuáles son esos factores a los cuales podemos ir a atender para reducir esa carga tóxica, por decirlo de algún modo, para luego obviamente aplicar todos estos hábitos que tú has mencionado antes y poder potenciar las mitocondrias? Porque para mí, para poner un poquito también en contexto a la gente que nos está escuchando, me parecería un poco sin sentido, de hecho, el ejemplo que diste tú, ¿no? De, bueno, ok, a mí se me reduce el estrés yéndome a tomarme unas cervezas con mis amigos. O que, bueno, voy a hacer grounding, pero me estoy fumando un cigarrillo. Entonces, primero eliminar todo lo que puede estar afectando a la mitocondria para luego, a la par, ir incorporando todos estos hábitos. Entonces, ¿cuáles son esos factores que afectan la salud mitocondrial? vale, bien. Mira, solo antes y un minuto, lo que tú has dicho del grounding es también muy interesante porque la mitocondria, si pensamos en ella, como yo he dicho, como un acelerador de partículas, son un flujo de electrones que va girando a una velocidad horrible, impresionante. Claro, eso genera una carga electromagnética muy alta. Nuestro cuerpo necesita de una descarga de esa carga electromagnética para no sobrecargarse electromagnéticamente hablando. Entonces, por eso lo que es el grounding, lo que los japoneses hablan como Shirin-yoku, que es los baños de bosque, es decir, estar en la naturaleza de una forma íntima, abrazar un árbol, hacer jardinería, pisar el suelo descalzos, es decir, estar en el bosque, en el campo, en la playa, todo eso ayuda a nuestro cuerpo a eliminar ese exceso de radiación electromagnética. Por eso las radiaciones electromagnéticas no nativas, como el wifi, la microondas, etcétera, altera el funcionamiento mitocondrial, ¿no? Entonces, ¿qué cosas tendríamos que quitar? Pues vamos a empezar a quitar cosas tóxicas, ¿no? Pues en primer lugar, tendríamos que quitar de nuestra vida todas las personas tóxicas, ¿no? Como dice mi amigo David Vargas, tendremos que empezar a tomar decisiones antes que tomar pastillas, entonces deberíamos de empezar a quitar personas tóxicas, es decir, las personas que nos suman. Mira, yo hoy, y me voy un poco del tema, ahora entro otra vez, pero creo que es un mensaje muy potente que lo quiero hacer y después, como sé seguro que verá, que escuchará el podcast, lo voy a decir. Yo tengo un buen amigo, Chicho, que es el marido de una paciente mía, y hoy me contaba, David, que dice que para él es muy duro que sus familiares y sus amigos se rían de él, pero mofarse, carcajearse, ridiculizarlo por implantar hábitos de vida saludables y por decírselo a ellos, decirles que la base de su alimentación no debería de ser el pan o que deberían de tener en su casa luces tenues por la noche. David, se cachondean de él, se ríen, le hacen bullying. Pues entonces, lo primero que tienes que hacer para mejorar tu salud sería quitar a esas personas tóxicas de tu vida. Eso sería lo primero. Después, Mira, y me gustaría dime, agregar antes de que continúes, sí, de que la forma más fácil de progresar, y eso se lo garantizo, es cambiando de entorno. O sea, esto es bestial. La forma más fácil que una persona tiene de progresar en cualquier aspecto, aquí hablo de finanzas, puedo estar hablando de salud, puedo hablar de lo que sea. La forma más rápida de progresar es con el simple hecho de que tú te sacas de ese entorno tóxico en el que estás sumergido y te pones un entorno. Si es de millonarios, pues tarde o temprano vas a ser tú el millonario. Si es de personas saludables, tarde o temprano vas a ser tú el saludable. Si es de maratonistas, tarde o temprano tú vas a ser el maratonista también. Entonces, con el simple hecho de cambiar de entorno, ya estás potenciando absolutamente todo lo demás. Entonces, si algo se puede quedar una persona que ha llegado hasta aquí del podcast,
es justamente eso. Si quiere hacerlo fácil y quiere hacerlo rápido en cualquier área de su vida, es tan fácil como empezar a, como dice Antonio, a sacar personas tóxicas de su vida. Y como dice, no sé si el libro es de Marian Rojas Estapé, que es de buscar personas vitamina, personas que te Sí. sumen realmente. O sea, eso hace una diferencia bestial a todo nivel en la vida. Totalmente, suscribo tus palabras de la A a la Z, totalmente. Entonces eso sería lo primero. Después, en cuanto al ejercicio físico, no quiero hacer ejercicio físico o no, o soy una persona sedentaria. ¿Cómo vamos a empezar? Pues lo primero que vamos a empezar va a ser eliminar lo mecánico, es decir, vamos a eliminar de nuestra vida las escaleras mecánicas, vamos a eliminar los ascensores y vamos a empezar a usar escaleras. Ya con eso ya estamos metiendo ejercicio físico. Vamos a eliminar el transporte, entiéndeme, desde un punto de vista responsable o que cuadre con tu vida, es decir, vamos a utilizar más el caminar que ir en bus o ir en taxi o ir en metro. Y si cogemos el metro, pues vamos a pararnos un par de paradas antes y vamos a caminar en ese aspecto. Ahí ya tendríamos otra. Después, tenemos que eliminar también el tiempo sentado, es decir, no quiero hacer ejercicio, vale, pues al menos cada hora que estés sentado, levántate y haz ejercicio, es decir, muévete, haz unas flexiones, una sentadilla, etcétera. En casa, algo que también yo recomiendo, no te voy a decir que tires el sofá, quédate tu sofá y quédate tus sillas, pero también ten algunos cojines y de vez en cuando siéntate en el suelo. Muy importante, ¿por qué? Porque te vas a sentar en el suelo y vas a ver que tu espalda se cansa, que te incomoda. ¿Por qué? Porque tu cuerpo está trabajando ahí muscularmente. Y el hecho de levantarte y sentarte del suelo, pues ya es también ejercicio físico. ¿Qué más cosas quiero que quites de tu vida? Radiaciones electromagnéticas no nativas. Y con eso no te estoy diciendo que quites el iPad o que te quites el wifi o que te quites, no, sino que lo hagas de un uso responsable, es decir, que cuando no lo estés usando en casa, pues por la noche apaga el wifi de tu casa. En tu dormitorio no necesitas wifi ni necesitas ningún aparato electromagnético. Utiliza el reloj de toda la vida y lee en papel. ¿Qué más cosas? Los famosos AirPods que creo que cuando grabé contigo los tenía o algo así, yo ya me costó mi trabajo y mi dinero y me acuerdo que tú también, porque en aquel momento te habías comprado un Samsung que te venía con unos y me acuerdo que me dijiste, Antonio, yo también los he regalado o los he vendido, algo así hiciste, me acuerdo, pues también, cuantas menos radiaciones electromagnéticas de nuestra vida, mejor. Luces artificiales, lo mismo, por la noche, cuantas menos intensidad de luces artificiales, mejor. Una vela, mejor, y si no, si tienes que utilizar una luz, pues una luz naranjada, tal. Pues eso sería otra cosa. En cuanto a alimentación, pues obvio, cuanto menos ultraprocesado haya en nuestra vida, mejor. Es decir, toda la alimentación que nuestra, porque cada nos vamos haciendo más mayores, David, y ya lo de abuela no nos sirve, porque ya hay abuelas que se han criado en el contexto de los Big Macs y de tal. Entonces nuestra bisabuela, que nuestra bisabuela no conocía o no contemplaba como alimento, pues eso también lo quitamos de nuestra vida. ¿Qué más cosas? Pues bueno, yo creo que ahí ya hay cosas para empezar a quitar que creo que pueden empezar ya con eso a mejorar. Si a ti se te ocurre alguna más, que seguro que sí, vamos. Mira, realmente, bueno, todas las que han mencionado son las que, básicamente las que tenía aquí apuntadas, Sí, es alejarnos de las frecuencias electromagnéticas, obviamente dentro de lo que sea disponible, yo lo que hago es realmente, sí, o sea, para que ustedes tengan una idea, es imposible a día de hoy en el trabajo, en la vida moderna, obviamente alejarnos al 100% de los dispositivos. O sea, yo en este momento, si ustedes vieran lo que yo tengo enfrente, solamente para transmitir este en vivo, para grabar este podcast, tengo dos cámaras, luces artificiales, tengo el ordenador, el móvil, el micro, todos los dispositivos Bluetooth que tengo alrededor. Entonces, claro, alejarse de la tecnología a día de hoy es prácticamente imposible. Entonces, lo importante es ser consciente del tiempo. Yo soy consciente de que voy a pasar aquí con Antonio 1 hora y media, probablemente. Luego yo apago todo, abro la ventana y salgo a la terraza. Y probablemente por la tarde haga grounding. Entonces, simplemente ser consciente. No se trata de irnos a vivir una cueva, porque muchas veces la gente también se lo lleva un poco al extremo, ¿no? Piensa, bueno, ya Antonio y David quieren que yo me vaya y me retire en una cueva, que encienda una fogata y empieza a cazar animales. No se trata de eso, se trata de ser consciente de que obviamente estamos generando ese estrés oxidativo, que ya vamos también a entrar un poquito ahí en detalle, y que por la noche yo no utilizo el Wi-Fi, yo voy y lo desconecto.
no voy a utilizar el móvil porque estoy durmiendo, lo pongo en modo avión. Entonces, por lo menos todos estos dispositivos, yo el televisor no lo suelo ver, las cabeceras electrificadas de las camas, todo ese tipo de cosas de las cuales podemos prescindir en momentos del día, pues simplemente desconectarlo. A mí me encanta una frase de Perelón y es que él dice: ante la duda desenchufa. Ya está, si no sabes si eso que estás utilizando te puede hacer daño, pues desenchufa y ya está. Y me acabo de acordar de que no me recordaba de la entrevista justamente que te hice aquella vez, el tema de los auriculares. Ciertamente tú llevas auriculares Bluetooth. Yo me acababa de comprar el móvil que tengo, que es un Samsung S22, y me regalaban por la compra del Samsung los auriculares. Y yo en paquete ni los abrí. Yo nunca, a día de hoy, 2024, nunca he usado auriculares Bluetooth, porque justamente tengo un background de ingeniero, yo soy ingeniero en informática, y sabía que cuando hay este tipo de dispositivos, uno es esclavo y uno es maestro. Entonces yo simplemente, y aquí lo que le invito a todos es a que se cuestionen siempre las cosas. Yo me empecé a cuestionar, si uno es esclavo y el otro es maestro, eso quiere decir que ellos están transmitiendo de forma lineal a través de nuestro cráneo, a través de nuestro cerebro. Y quien piense de que eso no pueda tener consecuencias a mediano y largo plazo, pues literalmente está viviendo engañado, porque al final, a día de hoy es imposible ver las consecuencias, pero en una década vamos realmente a ver cuáles eran todas esas consecuencias de todos esos dispositivos Bluetooth. Entonces, simplemente aquí yo no les estoy diciendo de que todos ahora tienen que ir a botar sus auriculares Bluetooth y comprarse, como yo y como Antonio, auriculares con cable, sino que simplemente se cuestionen, aprendan a cuestionarse las cosas. Y Antonio, yo te quería preguntar porque toda producción genera residuos. Y muchas veces esto es beneficioso porque la industria de los productos lácteos, por ejemplo, nos permite a día de hoy hacer la whey protein. La industria avícola nos permite hacer de repente el colágeno, la proteína de colágeno, ¿no? Entonces, no necesariamente los residuos tienen que ser malos, pero toda producción genera residuos. Y las mitocondrias no es una excepción. ¿Cuál es ese residuo de esa producción de energía y qué hace el organismo con estos residuos? Sí, porque lo has dicho perfectamente, esos residuos son los radicales libres y esos radicales libres, lo hemos dicho también anteriormente, que cuando la mitocondria no funciona, se producen dentro de la célula y hacen añicos a la célula. Sabemos que una de las causas por las que envejecemos es por un exceso de daño oxidativo en nuestros tejidos. ¿Y qué ocurre? Pues que la mitocondria tiene la ventaja de que es capaz de desactivar a esos residuos y los desactiva mediante los antioxidantes, ¿no? Y aquí a la mente se nos puede venir, ¿no? Pues la vitamina C, algunos polifenoles, etcétera, la vitamina E. Eso es cierto que los alimentos tienen antioxidantes y es genial y es un apoyo para nuestro cuerpo, pero los antioxidantes más potentes son los que producimos nosotros, que son lo que se llaman los antioxidantes endógenos. Uno de los más potentes es la melatonina. Y aquí nos podía dar para un podcast entero, pero bueno, no voy a entrar en la melatonina, simplemente decir eso, que es la hormona que nos ayuda al sueño reparador y por lo tanto cuando nosotros estamos durmiendo en ausencia de luz, nuestro cuerpo está produciendo melatonina que ayuda a la mitocondria a repararse y a desactivar a ese estrés oxidativo. Después hay otros, por ejemplo, como la coenzima Q10, como el ácido lipoico que produce nuestra mitocondria y que ayuda a la coenzima Q10. Es muy interesante, de hecho, se utiliza, ¿no?, como anti-aging porque muchas cremas vamos a ver que tienen coenzima Q10 porque ayuda a eliminar el estrés oxidativo, por ejemplo, de la piel. Por eso se hace que nuestra piel pues, se vea más tersa, pero quizá es mejor tomarte la Q10 en comprimido que no ponértela en la piel. Entonces la Q10 es muy interesante. Aquí también puedo hacer, bueno, el disclaimer lo voy a hacer después, voy a hacer porque en un perfil de alimentos que no solemos comer mucho. Y después hay, por ejemplo, otro antioxidante, hay más, la superóxido dismutasa, la catalasa, etcétera. Pero hay uno que yo hablo de él mucho en el libro, que es el glutatión. El glutatión es conocido como el máster de los antioxidantes, es una molécula muy interesante como antioxidante. El glutatión se produce en nuestro cuerpo lo puede sintetizar, pero aquí hay dos cositas. La primera es que necesita estímulos para sintetizarlo, es decir, no producimos glutatión de cualquier manera. Por ejemplo, el frío es un productor de glutatión muy interesante, por eso se habla que un baño de agua fría es antioxidante.
La sauna también va a producir glutatión, ejercicio físico también va a producir glutatión. Los principios activos que hay en el brócoli, el sulforafano, yo en el libro también hablo de que el brócoli, como un buen amigo de la mitocondria, la moringa es una hoja que es muy interesante porque por el contenido en sulforafano se puede utilizar también como suplemento, como añadido por ejemplo en un zumo verde o en yogur o disuelta en agua a modo de infusión. La moringa es también interesante como por su contenido en sulforafano, pero todo eso son estimuladores para producirlo, ¿no? Pero claro, el glutatión necesita de precursores para hacerlo, ¿no? Y sobre todo necesita dos sustancias, la glicina y la cisteína. Y aquí es donde viene uno también de los problemas, por decirlo de alguna forma, de nuestra alimentación occidental, y es que nuestra alimentación occidental moderna es muy rica en productos animales, en músculo, en carne, ¿no? Y eso es un problema, es decir, no per se porque la carne sea un problema, sino porque la carne es muy rica en metionina y el hueso y el colágeno es muy rico en glicina. Entonces, no digo que hay que reducir el consumo de carne, pero sí aumentar el consumo de alimentos ricos en glicina, porque si no, nuestro cuerpo va a tener deficiencia de glutatión. ¿Y cuáles son esos alimentos? Pues caldo de huesos, los huesos son la gelatina, el caldo de huesos, el colágeno es muy rico en glicina, y después todas las vísceras, la víscera, el hígado, el corazón, el pulmón, todas las vísceras de los animales son muy ricas en glicina y es un alimento muy interesante para la mitocondria. Aquí puedo poner un ejemplo podemos decir, mitocondria man, que sería Erling Haaland, ¿no? El superfutbolista de Manchester City, para mí mi futbolista favorito, no solo por cómo juega, sino por el estilo de vida que tiene. Erling Haaland es una bestia parda, pero gran parte de ser una bestia parda se lo tiene ganado, porque a él lo ves tomar el sol en el amanecer y en el anochecer, incluso usar lámparas de fotobiomodulación para absorber esa radiación infrarroja, lo ves cómo camina descalzo antes y después de todos los entrenamientos por el césped para hacer ese grounding, lo ves cómo entrena tapándose la boca, poniéndose un tapping en la boca para forzar al organismo a oxigenarse por la nariz, para mejorar la oxigenación del cuerpo, como ya decía, la mitocondria necesita de oxígeno. Lo vemos usar las gafas de filtro de luz azul por la noche para evitar que la radiación, para evitar que la luz blanca altere su ritmo circadiano. Lo vemos como habla de desconectar todos los dispositivos electrónicos por la noche y lo vemos como es muy fan de tomar casquería. Habla de las vísceras en su alimentación diaria, que también muchos medios de comunicación se han mofado de él por eso. Y estamos hablando del biohacker por excelencia, porque luego ves allí fuera en el mundo del biohacking un montón de aparatos, un montón de dispositivos, y mientras no tengas toda esa base de la cual tú estabas hablando, de la exposición al frío, la exposición al calor a través del sauna, atardecer, amanecer, exposición solar, alimentación, grounding, etcétera, es que de nada te sirve buscar allí fuera suplementos y cosas extra cuando no tienes esa base. Y por eso yo antes hablaba también del progresar a través de la vía negativa. Primero cerrar el grifo, incorporar esos hábitos que son los pilares fundamentales, esa base, y ya luego sí, pues hay un montón de cosas a día de hoy que nos ha traído, que la tecnología nos trae toda esa ventaja, pero que no tiene sentido incorporarla sin antes no haber solucionado muchos de los otros problemas. Hay una cosa que tú has mencionado antes, principalmente dos cosas has mencionado. Por una parte, la inflamación y por otra parte, el estrés oxidativo. ¿Cuáles son las consecuencias? Y bueno, y antes habías mencionado el tema de la obesidad, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias de tener unas mitocondrias disfuncionales? Vale. ¿Qué ocurre cuando nuestras mitocondrias son disfuncionales? Pasan varias cosas. La primera de ellas es que si la mitocondria no puede procesar el combustible se va a quedar almacenado en nuestro cuerpo. Entonces, vamos a tener más facilidad para almacenar grasa, ya que las reservas de glucógeno son finitas, la grasa es infinita, la capacidad de reserva que tenemos. Entonces, una mitocondria
disfuncionales, unas mitocondrias enfermas, van a hacer que tengamos más facilidad para almacenar grasa en nuestro cuerpo. Pero después ya no solo eso, sino que la grasa va también y la glucosa van a estar circulando en sangre. Entonces, diabetes, hipercolesterolemia, ahí sería más discutible, pero un perfil, digamos, de ApoB, que tampoco quiero entrar ahora aquí porque si no nos vamos a estar, una dislipidemia heterogénica, podemos decir, colesterol alto, LDL con... Dime. Pero podríamos decir de que la obesidad es consecuencia de una disfunción mitocondrial o de que, o bueno, lo planteo de otro modo, porque siempre en un estado de sobrepeso o obesidad hay una disfunción mitocondrial detrás. Sí, eso es cierto, te quiero decir 100%. Pero, claro, aquí el tema de la causa y de la consecuencia es difícil, ¿no? Porque mira, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, ¿no? Una persona que nace de forma prematura, ¿vale? Y cuando nace de forma prematura, sabemos que los niños de forma prematura tienen mayor facilidad para coger grasa, ganar grasa en vez de músculo. Entonces nacemos de forma prematura y empezamos de ser pequeñitos, a empezar a tener una vida en la que tenemos un poquito más de peso, ¿no? Entonces ese peso de ese niño, de esa niña, le hace acomplejarse y le hace que no se relacione con el resto de niños y que tenga una conducta más sedentaria. Esa conducta más sedentaria le va a hacer a su vez que coja más peso o que se encierre más en la comida. ¿Qué ocurre ahora? La familia, en vez de llevarla hacia un proceso de alimentación más saludable y de incluirle la actividad física en el juego, en algo lúdico, en algo placentero, le ponen el ejercicio físico como si fuera el purgar sus pecados y la dieta como también para purgar ese pecado que es la obesidad. Entonces, eso la va llevando poco a poco a una historia de obesidad. Ahí podemos decir que fue la disfunción mitocondrial la que la llevó a la obesidad. No, te quiero decir, fue el contexto, la historia vital de esa chica o de ese chico. Es cierto que en un momento ya se generó una disfunción mitocondrial. Esa disfunción mitocondrial es la que fija la obesidad. Y también es cierto que cuando nosotros tenemos a esa persona, tenemos que empezar a pensar más en sanar su metabolismo, en sanar su mitocondria, que en arreglar el peso. Entonces, tenemos que empezar a olvidarnos un poco de cuántos kilos está perdiendo o de cuántos kilos está ganando, sino de que empieza a hacer más ejercicio de la forma adecuada y de que empieza a mejorar la calidad de su dieta. Entonces, pero por supuesto que cualquier persona que tenga obesidad va a tener un cierto grado de disfunción mitocondrial. Eso no quiere decir que tú puedas tener obesidad y estar saludable, pero es cierto que vemos que las personas con sobrepeso que son sanas tienen mejor funcionalidad mitocondrial que las personas con sobrepeso que son enfermas. Es decir, vemos que la mayor parte de las disfunciones por sobrepeso vienen por el daño a la mitocondria que se produce. Dicho eso, y ya te digo, sintetizando, tampoco quiero aquí acaparar mucho más, vemos que un paciente, las patologías cardiometabólicas son muy claras de la obesidad, de la disfunción mitocondrial. Pero si la mitocondria no funciona bien, el cerebro, que es el órgano que más energía precisa, pues va a empezar a sufrir y entonces vamos a tener pues conducta depresiva, vamos a estar cansados, vamos a estar fatigados. ¿Por qué? Porque el cerebro no puede percatar energía y si el cerebro no percata energía, no permite conducta. Es decir, no va a permitir socializar, no nos va a permitir tener una vida activa. ¿Por qué? Porque el cerebro percata que no hay energía. Esa sería la segunda. Después, la tercera, que también viene muy de la mano de esto, cansancio, pero ya no solo mental, sino físico. El músculo es el mayor hogar de las mitocondrias, es decir, donde más mitocondrias tenemos en el cerebro, pero como hay más tejido muscular proporcionalmente hablando, hay más mitocondrias a nivel muscular. Entonces, si las mitocondrias fallan, vamos a tener cansancio físico y mala tolerancia al ejercicio físico. De la mano de esto va a venir el dolor musculoesquelético crónico. De hecho, la fibromialgia es la patología mitocondrial por excelencia. Pacientes con tendencia a coger peso, tendencia a la depresión,
cansados, tristes, deprimidos y doloridos. Por eso sabemos que esto es empezar la casa por el tejado, ¿no? Pero sabemos que la suplementación con coenzima Q10 mejora la sintomatología de la fibromialgia. ¿Por qué? Porque la coenzima Q10 mejora la función mitocondrial. ¿Que la coenzima Q10 es la panacea para mejorar las mitocondrias? No. Tenemos que hacer todo lo otro, pero sabemos que la suplementación con coenzima Q10, mientras que hacemos un cambio de vida en el paciente y la paciente puede mejorarlo. Y piensas, no sé por qué razón, y ya esto te lo comento, si pues quieres dar alguna opinión al respecto la puedes dar, pero hay muchos profesionales de la salud que piensan que la fibromialgia es un mal diagnóstico. Yo creo, te quiero decir, sí, hay muchos profesionales de la salud que piensan eso y es cierto que hay un porcentaje de personas con fibromialgia que tienen otra patología asociada y eso es muy cierto, pero hay un grupo de pacientes que no, es decir, que su historia vino por una disfunción mitocondrial, esa fibromialgia, y eso ha ido trayendo otras disfunciones en el cuerpo. También es cierto que yo creo que muchos pacientes o muchas personas, la fibromialgia es algo negativo para ellas expresarlo porque se puede perder otras lesiones. Es decir, te pongo, bueno, por partes. Te quiero decir, cuando nosotros vemos, por ejemplo, pacientes con fibromialgia y hacemos marcadores mitocondriales, vemos como la mitocondria a nivel muscular en un paciente con fibromialgia está dañada. Vemos como hay disfunción mitocondrial a nivel cerebral en pacientes con fibromialgia. Pero eso no quiere decir que un paciente con fibromialgia no pueda tener una hernia discal. ¿No? Y hay pacientes y eso es un problema, porque una vez que te encasillan como fibromiálgico, como fibromialgia, todo es la fibromialgia. Y puedes tener una ciática por una hernia discal que te digan que es de la fibromialgia, o puedes tener una epicondilitis y te digan que es por la fibromialgia. Por eso yo digo que la fibromialgia tampoco me gusta mucho ese diagnóstico, porque muchas veces elimina otros posibles diagnósticos que pueda haber. ¿Crees que detrás de, no me atrevería a decir detrás de cualquier enfermedad o patología, pero seguramente detrás de la mayoría sí, haya una inflamación crónica, haya exceso de estrés oxidativo y detrás, obviamente, de todo esto haya una mitocondria disfuncional? Por supuesto, y las dos cosas se retroalimentan, es decir, nosotros sabemos que un sistema inmune continuamente activado va a generar una serie de sustancias que se llaman citoquinas, que son sustancias proinflamatorias que alteran el funcionamiento del cuerpo. Y esa alteración del funcionamiento del cuerpo, entre otras estructuras, a la que daña es a la mitocondria, ¿no? ¿Y por qué se hiperactiva el sistema inmune? En respuesta al mundo moderno, es decir, el sistema inmune quiere defendernos y la inflamación es la respuesta defensiva por antonomasia. Lo que ocurre es que la inflamación funciona muy bien ante un virus, ante una bacteria o ante una lesión, pero no funciona bien, por ejemplo, ante una partícula de contaminación ambiental. No funciona bien ante el estrés emocional. Lo que ocurre es que nuestro cuerpo interpreta esas amenazas y el sistema inmune siempre, como nos ha salvado la vida durante miles y miles de años, pues prefiere hacer algo antes que no hacer nada. Entonces, el sistema inmune, cuando entra en nuestro cuerpo una partícula de contaminación, va a inflamar. Y va a inflamar sí o también. ¿Por qué? Porque tiene que hacer algo. Entonces, esa inflamación crónica altera el funcionamiento del cuerpo, pero ocurre también viceversa, porque el sistema inmune cuando se hiperactiva no funciona con la mitocondria y cuando las mitocondrias están alteradas, la función mitocondrial de nuestro cuerpo está alterada, hace que el sistema inmune se clave en un modo proinflamatorio. Por eso, cuando nosotros mejoramos la función mitocondrial, le permitimos también al sistema inmune que se desactive, ¿no? Y dicho esto, por eso, mira, David, yo y es meterme en un melón que ya te prometo que me meto rápido, pero salimos rápido, ¿no? Por eso yo, cuando se habla, ¿no? La corriente que dice, ¿no? Que, por ejemplo, tener el colesterol ApoB, el LDL, tener un elevado número de partículas ApoB en sangre no es problemático para nada. Sí, estamos en un nivel de no hay resistencia a la insulina y la persona tiene hábitos de vida saludables,
Entonces, en ese contexto no es problemático las moléculas ApoB, yo ahí discrepo. Y discrepo y te voy a explicar por qué. Yo creo que tener un ApoB, no creo, es decir, la evidencia lo dice, vemos que hay pacientes con ApoB elevado que tienen más riesgo de tener infarto sin resistencia a la insulina. Es decir, y ahora te explico esto a dónde quiero ir con esto. Es cierto que la resistencia a la insulina genera inflamación y esa inflamación predispone al infarto más que el colesterol, y que para el que el colesterol sea peligroso debe estar un cuerpo inflamado y debe estar oxidado. Vale, bien. Entonces, hay muchas personas que dicen que si tú tienes buenos niveles de ejercicio físico y no tienes resistencia a la insulina en tu cuerpo, no te tienes que preocupar por el colesterol. Por eso, aunque tengas ApoB alto, no debes de tratarlo. Y yo digo que eso tiene todo el sentido del mundo, si viviéramos en un mundo con sentido. Y te explico por qué. Porque hemos estado hablando del estrés oxidativo, pero tú me puedes decir a mí, me puedes asegurar al 100% que la persona, aunque no tenga resistencia a la insulina y tenga hábitos de vida saludables, la contaminación de la ciudad en la que vive, el estrés crónico que pueda tener esa persona, la contaminación electromagnética a la que está sometida, tú me puedes asegurar que todo eso no puede hacer que esa molécula de colesterol se oxide. Yo no. Imposible. Yo no puedo asegurarlo. Entonces, el otro día había un artículo muy interesante que nos hablaba cómo los osos, cuando están hibernando, tienen moléculas ApoB altísimas, tienen colesterol y triglicéridos altísimos en sangre, pero nunca mueren de un infarto. ¿Pero por qué no mueren de un infarto? Porque, como tú bien has dicho, están en su cueva. Es decir, están en una cueva, están en la naturaleza. Si una persona estuviese en la vida, en cazador-recolector, a mí no me importaría para nada el ApoB alto. Pero si estamos en una ciudad, yo no te puedo asegurar que lo que respiras pueda dañarte, que la contaminación electromagnética pueda dañarte. Entonces, aunque tengas la glucosa súper bien, aunque hagas ejercicio, si las ApoB están altas, que son más fácilmente oxidables y vives en un entorno de mundo moderno, yo sí tendría presente eso. Sí, no, estoy totalmente de acuerdo. Como tú bien decías, si viviésemos un mundo con sentido, ¿no? Y ahí es donde se pierde un poco muchas veces la perspectiva porque no vivimos en un contexto ideal. El contexto ha cambiado, el exposoma, el entorno ha cambiado los últimos 75, 100 años de una forma radical y por eso pues, muchos de estos conceptos hay que replantearlos en un contexto completamente distinto al que se suponía que era el contexto ideal o lo que fue el contexto ideal durante nuestra evolución. Y ya para ir terminando, yo creo que uno de los principales problemas de todo lo que tú hablabas es esta inflamación crónica, o como, de hecho yo le hice una entrevista a la doctora Sari Alponen, que sé que también es amiga tuya, Sí. y de ese asesino silencioso. El problema del asesino silencioso es que pues está allí, nos está matando poco a poco, pero no interfiere en nuestra vida diaria porque muchos de los síntomas ya los tenemos normalizados. ¿Cuáles son las consecuencias a largo plazo de sostener todo esto? Es decir, unas mitocondrias disfuncionales, inflamación crónica, exceso de estrés oxidativo y todos los hábitos, obviamente, que potencian toda esa disfuncionalidad. Pues todas las patologías crónicas modernas que asolan a la sociedad, lo que se llaman, lo que Staffan Lindeberg, el verdadero padre del concepto paleodieta, el verdadero padre del concepto paleodieta no fue ni Loren Cordain ni los de después, fue Staffan Lindeberg, que él digo porque falleció un investigador sueco, que fue el padre del famoso artículo de Kitava, de la dieta de Kitava. Él fue a investigar a la población de la Micronesia y vio lo que era la vida paleolítica. Entonces él le hablaba como de Western Disease, las enfermedades occidentalizadas. Entonces vemos que cuando tú miras, da igual la patología que quieras, cáncer, Alzheimer, Parkinson, infarto, diabetes, artritis, enfermedades autoinmunes, psoriasis, la que quieras, da igual la que quieras, en todas vas a ver inflamación crónica
estrés oxidativo y daño en la función mitocondrial, en todas. Por eso hay medidas que son, y que me viene otra vez a la cabeza la cúrcuma, pero me viene la cúrcuma como me podría venir el ejercicio físico, como vendría el sueño. Por eso la cúrcuma funciona para todo. ¿Pero por qué? Porque es una sustancia que es antiinflamatoria, mejora la función mitocondrial y es antioxidante. Por eso el ejercicio físico funciona para todo. Por eso el dormir funciona para todas las patologías. ¿Por qué? Porque todas las patologías modernas comparten esos mimbres, digamos, disfuncionales. Antonio, lo que va a ocurrir es que seguramente las personas que hayan estado escuchando todo esto se van a ir por la cúrcuma y no por todos los hábitos que hemos hablado, ¿no? Entonces, yo simplemente quería hacer la aclaratoria, era justamente de que si bien la cúrcuma es espectacular, de hecho está, creo que es Alex Casal, me parece, que él es muy pro cúrcuma, que de hecho le llama a la comunidad Curcuminus. Alex, se me acaba de olvidar el apellido. Alex, sí, espérate, Yáñez, algo así. Yáñez de la Cal, sí. Él, Yáñez. Sí. él es amante de la cúrcuma y tiene un montón de beneficios. Yo cada vez que me encuentro con algún estudio de la cúrcuma, se lo envío a él. Y es espectacular la cúrcuma, pero no quiero que se olviden de todo lo demás que hemos hablado. Por eso le pido a las personas que retrocedan el episodio, que vayan a ver todos esos hábitos que hemos mencionado a lo largo de la entrevista junto con Antonio. Y una vez tengan todo eso, a medida que lo vayan incluyendo, no esperar a que lo tengan todo, pueden ir incluyendo esas otras estrategias como puede ser la cúrcuma. Y yo quería simplemente también hacer la acotación de que básicamente todas las enfermedades que tú has mencionado, que son consecuencias de una disfunción mitocondrial, de una inflamación crónica y de un exceso de estrés oxidativo, son todas esas enfermedades, Antonio, que la gente siempre dice que no quiere padecer. Entonces es momento ya para que empecemos a cambiar nuestro estilo de vida. Sí es verdad que no queremos llegar a esas consecuencias finales, por eso te lo pregunté y lo dejé ya para el final. Pero tengo otra pregunta y yo creo que es la pregunta del millón para despedir este episodio, y es ¿cómo saber si tengo una disfunción mitocondrial? Vale, mira, la forma más fácil, la primera de ellas sería si tiene una baja capacidad aeróbica. Es decir, si una persona subiendo un tramito de escalera o subiendo una cuestecita nota que le falta el aire, ya sabe que tiene una baja capacidad mitocondrial. Seguro, porque el VO2 max, que es la capacidad máxima de oxígeno que tenemos, que puede utilizar nuestro cuerpo, marca la función mitocondrial. Entonces, si una persona caminando ya se cansa, le falta el aire, salvo que no tenga ninguna patología respiratoria, eso ya sabemos que hay una disfunción mitocondrial seguro. Y es el primer signo, ¿vale? Segundo que podemos decir, obviamente, si estamos en un contexto en el cual estamos siempre cansados, siempre estamos fatigados, tenemos poca energía, sabemos que también podemos sospechar, casi seguro, que va a haber una disfunción mitocondrial. Ese sería el segundo. Otro que podemos tener, un perfil metabólico, es decir, si nosotros sabemos que el paciente, la persona, mejor dicho, tiene glucosa, triglicéridos elevados, sabemos que las mitocondrias no van a estar funcionando bien. Sabemos que si el paciente tiene, por ejemplo, hay otro marcador que se llama la homocisteína. Si la homocisteína está elevada, vamos a saber que ese paciente, que esa persona no va a estar bien. Después también vamos a saber que, como tú decías antes con la vía negativa, si sabemos que una persona está todo el día sentada, aunque haga una hora de ejercicio físico, podemos intuir que sus mitocondrias no van a estar muy felices. Si está en contacto con tóxicos, si fuma, si bebe alcohol, sabemos que sus mitocondrias no van a estar felices. Si no duerme, pues sabemos que sus mitocondrias no van a estar felices. Pero bueno, a priori sería cansancio, alteraciones cardiometabólicas y baja capacidad aeróbica serían las señales más evidentes. ¿Crees, y ya con esto nos despedimos, crees que hay mucha gente allí fuera que está escondiendo todas esas señales que nos da nuestro cuerpo, todos esos síntomas, todos esos gritos de desesperación, que pudiesen ser justamente señales de una disfunción mitocondrial y lo están ocultando con el uso de estimulantes como cafeína? O sea, es que a mí me genera mucho ruido a veces cuando una persona dice es que yo sin el café no soy persona.
O sea, efectivamente. que sin el café no pueden sobrellevar su vida o su día, mejor dicho, que no tienen energía. O muchas veces incluso en la alimentación procesada, lo que tú comentabas antes, que me mareo. Yo he estado allí, de no poder salir a hacer una diligencia porque no había desayunado porque me mareaba. Entonces, ¿crees que hay mucha gente que pueda estar ya teniendo esa disfunción mitocondrial y estar pagando las consecuencias, pero lo está escondiendo detrás de justamente estos hábitos que lo que están haciendo al final es potenciar todos esos efectos adversos a largo plazo? Lo has definido, David, perfectamente. Es así, te quiero decir, y es tiene ahí donde lo tiene la mejor clave es cuando le hablan a las, y eso es otro golazo que nos ha colado la industria alimentaria, las bebidas energéticas. Las bebidas, tú mismo lo has dicho, no son bebidas energéticas, son bebidas estimulantes. ¿Y qué ocurre cuando tienes unas mitocondrias dañadas o estás cansado y tomas esa bebida? Que justo vas a activar la parte de producción de energía en la célula que es fuera de la mitocondria. Toda esa vía anaeróbica, esa vía nociva, esa vía que genera estrés oxidativo. Entonces, mitocondria dañada, tomas estimulantes, elevas otra vez el metabolismo no mitocondrial y al final sí es cierto que funciona durante un tiempo, pero con un daño más alto. Entonces cada vez va generando más daño, más daño, más daño y hasta que al final pues eso, si estás pisando el acelerador continuamente de un motor que está dañado, pues al final, ¿qué le ocurrirá al motor? Pues que se estropeará del todo. Se rompe. Nada, de verdad que ha sido espectacular. Hemos estado aquí 1 horita y media. Antonio, rompimos récord de la entrevista pasada. Pero a mí me encantan dos cosas. Primero, bueno, es un tema que me gusta muchísimo, me apasiona por la complejidad y a la vez por lo fácil que es realmente conseguir salud, sobre todo en el mundo en el que vivimos. Que si bien es muy fácil también estar enfermo, pero es muy fácil tomar decisiones y tener salud. Y segundo, porque cuando responde las preguntas se te nota la pasión con la que lo vives esa respuesta. Así que nada, agradecerte por el tiempo, de verdad. A mí me gusta que sean ustedes los invitados quienes se despidan. Yo simplemente recordarle a las personas que ha sacado un nuevo libro, ya tú luego puedes decir dónde lo pueden conseguir, si lo pueden conseguir por internet, en tiendas físicas, en dónde lo pueden encontrar y luego obviamente para que te sigan en redes sociales. Pero yo de verdad que estoy sumamente contento con esta entrevista porque me has aclarado absolutamente todas las dudas y espero que esas personas que estén allí fuera, que también se vayan con por lo menos con más dudas que nuevas preguntas, yo estaría ya contento por allí. Entonces nada, Antonio, sé tú quien se despida del podcast y recuérdale a todas las personas dónde encontrar tu libro y dónde seguirte en redes sociales. Vale. Bueno, pues lo primero que tengo que decir es darte las gracias por la oportunidad otra vez, que sé que eres muy modesto y has dicho que te soluciona muchas dudas. Yo ya sé tus conocimientos, o sea, sé que esas dudas vamos a cogerlas entre comillas, porque yo sé que todo lo que hemos hablado tú podríamos haberlo hecho al contrario y lo podías haber dicho tú. O sea, que las dudas se las hemos solucionado a tu audiencia. A ti sé que no te he solucionado ninguna, querido amigo. Eso es lo primero. Lo segundo que te digo, que darte la gracia, darte la enhorabuena por la increíble comunidad que estás creando. La comunidad Full Músculo te puede sentir muy orgulloso de lo que estás consiguiendo y de la tribu que estás generando. Yo ya te digo, era admirador tuyo, soy admirador tuyo y seré admirador tuyo. Y que las personas que nos están escuchando, que se han llegado hasta aquí, que muchísimas gracias por haber estado hasta aquí, que piensen que en mi historia personal, que si yo hoy estoy dando formaciones o estoy hablando de esto, fue porque anteriormente lo sufrí y que si yo, con toda mi historia personal, que sea un tío muy procrastinador, que venía de la vida más insana posible, sedentarismo, mala alimentación, pude mejorar, pues que todas las personas pueden mejorar. O sea, que se tomen esto como un ejemplo de que se puede. Dicho eso, como tú bien has dicho antes, pues que tengo mi nuevo libro, Activa tus mitocondrias. Afortunadamente este libro ya contaba con la experiencia del primero, entonces mi editorial que yo estoy muy contento y muy orgulloso de formar parte del Grupo Planeta, mi editorial Alienta, ha apostado más fuerte por mí y entonces el libro pues ahora está en Casa del Libro. Bueno, cuando hablo de España, desgraciadamente, todavía estoy ahí luchando para que el libro vaya a LATAM. Yo ya lo he dicho que perfecto, que si en Argentina, en México, en Perú, Colombia, Chile,
E incluso en Miami, donde sea, si lo quieren sacar, yo voy para allá, que estoy con la excusa nada más de viajar a Latinoamérica, que voy, que estoy deseando de viajar a LATAM, de hacer alguna formación allí, o sea que espero que en un futuro esté, pero mientras tanto, bueno, pues se puede comprar por Amazon, en Busca Libre creo que también se puede comprar en LATAM, y ya está. Y que bueno, que en mis redes sociales, pues soy Antonio Valenzuela Canovaca y en todas las redes estoy así. Bueno, en todas, pues en Twitter es que no sé ni cómo estoy, pero pues, no publico. Te decir, en Twitter soy un virón, pero bueno, en Instagram soy Antonio Valenzuela Canovaca, que es donde más repercusión tengo. En YouTube también soy Antonio Valenzuela Canovaca, creo que tengo 500 suscriptores, he empezado desde hace poquito con mi canal. Y tengo también una newsletter en Substack, que es también Antonio Valenzuela Canovaca, la newsletter de Antonio, y que ya está, que muy, muy, muy contento de estar aquí contigo y que nos vemos para la próxima, ya espero que sí o sí presencial. Seguro que sí. La tercera tiene que ser ya presencial y para conocerte en persona y darte un fuerte abrazo. Así que nada, a ir a por el libro de Antonio, Activa tus mitocondrias, ¿no? Si no me equivoco, Sí. es el título del libro y lo pueden conseguir en Amazon, en cualquier parte del mundo se lo van a hacer llegar, eso se lo garantizo. Antonio, te mando un abrazo enorme y Un muchísimas abrazo. gracias. Gracias a ti, amigo.